Bendito Dios, yo te invito a que puedas tomar asiento, hermano. Bienvenido una vez más al Ministerio de ULAM. Sabes que el Señor hoy nos trae palabra que está en Romanos capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer desde el 8, amén, y vamos a fijar la enseñanza en el 11. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios, bendito Dios. Dice la palabra de Dios que cerca de nuestra boca y en nuestro corazón está la palabra, y la palabra que predicamos es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón de que el Señor resucitó, seremos salvos, dice la palabra de Dios. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo puedo creer, pero tengo que confesar. Y el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. El Señor nos da palabra de fe, palabra de esperanza, promesa de salvación. Si podemos creer en nuestro corazón que resucitó al tercer día, que es el Hijo de Dios. Si podemos aún confesarlo con nuestra boca. Por eso cuando hay predicaciones, luego hacemos una oración para que la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón pueda, a través de la palabra, primeramente creer en su corazón lo que el Señor le ha dicho, y segundo, que pueda confesar y pueda aceptar a Cristo en el corazón, para que pueda darle el Señor potestad de ser llamado hijos de Dios, dice la Escritura. Amén. Pero dice luego así, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y sabes que esto, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, es una actitud de fe que debe tener el creyente. Es una actitud de fe, de esperanza que debe tener el creyente al seguir al Señor. A veces uno puede tener una actitud de creer, pero muchas veces el creyente conoce la bondad, el favor, el amor de Dios, o no. Entonces empieza a portarse como un niño caprichoso delante de los mandatos de Dios. Ahora, los mandatos de Dios son buenos para mí porque el Señor ya es Dios. Y el Señor me quiere guiar para que mi vida pueda estar bien y pueda ser de bendición, para que yo pueda aprender. Porque el Señor ciertamente nos quiere bendecir, pero antes tiene que haber un aprendizaje, antes tiene que haber un crecimiento, antes tiene que haber un proceso en mi corazón, en mi mente, en mi vida, en mi persona. Tiene que haber cambios profundos en mi corazón y en mi vida para que yo pueda seguir caminando. Y cada uno elige si ese proceso se alarga o ese proceso se acorta. Depende de cada uno, del esfuerzo y el entendimiento que pueda poner en lo que el Señor le está enseñando. Y debemos entender que el Señor nunca nos dejará en vergüenza. Nunca nos dejará en vergüenza. Pero también debemos entender de que yo debo seguir a Dios y debo buscar a Dios, porque la palabra de Dios dice que sin Cristo nada podéis hacer. Entonces hay dos verdades, que yo sin Cristo no puedo hacer nada, pero el Señor a mí me dice que nunca yo quedaré avergonzado si le sigo. Entonces, si yo tengo temor al fracaso, lo que tengo que hacer es hacer firme mi decisión en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor me dice a mí que jamás seré avergonzado en Él. Pero si yo no lo sigo, dice, sin Cristo nada podéis hacer. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Y yo debo oír la palabra de Dios y debo ponerla por obra para que mi fe vaya creciendo. Y la Escritura dice que la bendición viene a través de la obediencia. ¿Y la obediencia qué? La obediencia a la palabra de Dios. Entonces yo muchas veces puedo tener una creencia en mi corazón y decir, yo sé que las cosas me van a ir bien porque yo creo en Dios. Y está bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la bendición viene a través de la obediencia de la palabra del Señor. Entonces yo debo comprender de que si bien yo creo que el Señor me puede bendecir, debo obedecer porque a través de esa obediencia viene la bendición. Y debo obedecer a la palabra de Dios y debo escuchar. Y debo entender de que tengo que tener una común unión con el Señor, una relación con Dios. Debo conocer al Señor. Porque sin Cristo nada puedo hacer. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero a mí el Señor no me habla o el Señor no me habla claramente. Yo hablaba con un hermano y el hermano me decía, yo no escucho al Señor que me habla, pero sé lo que tengo que hacer, me tengo que esforzar, tengo que salir adelante, tengo que recordarme lo que dice la palabra y ponerla por obra. Pero la Escritura no habla, hermano, de que dice, Dios te bendecirá si le oyes, o si Dios te habla, viene la bendición. En ningún lugar dice eso, amén. Porque tal vez muchos anhelamos de que el Señor tenga un acercamiento mayor, o mejor dicho, nosotros acercarnos y tener una relación diferente con Dios. Pero en ningún momento la palabra dice que si el Señor me habla, yo voy a ser bendecido. Uno dirá, bueno, pero yo escucho palabra de Dios. Está bien, pero el Señor dice de que no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos poner la palabra por obra. Entonces yo puedo escuchar mucho de Dios como lo escuchas tú en cada reunión, a través de las redes sociales, a través de la radio donde se publican y donde se pasan las predicaciones de las reuniones de aquí de Adulam. Pero una cosa es que tú escuches y otra cosa es que tú obedezcas. Y la palabra de Dios dice que en la obediencia está la bendición. Y tú tienes que obedecer o empezar a poner por obra lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Y porque yo no quiero que tú termines avergonzado. Y si tú me sigues, tú estás conmigo, jamás serás avergonzado. Pero me tienes que escuchar. Porque sin mí nada podéis hacer. Entonces debemos escuchar lo que el Señor nos dice, lo que el Señor tiene para hablarnos y tiene para decirnos. Y es necesario que podamos entender este aspecto de la palabra de Dios. El Señor nos dice, no serán avergonzados. Pero yo debo seguir lo que el Señor me dice. No puedo divagar en mi mente, no puedo divagar en mi corazón. Yo debo perseguir lo que el Señor me dice, yo debo perseguir lo que el Señor me habla. Debo entender qué es bueno para mí. A veces hay gente que me dice, pastor, esto está bien, a Dios le gusta. Hay gente que a veces se acerca, que no viene a la iglesia y que se acerca. Yo el otro día hablaba con un varón y él me preguntaba, ¿a Dios le parece mal o usted qué opina? Me dice, ¿le parece mal? ¿Está mal la droga? ¿Está mal que yo me drogue? ¿Está mal que yo tome alcohol? Si yo me siento bien, me decía. Dígame usted, ¿está mal? ¿Qué dice Dios? Yo le digo, ¿sabes qué dice la palabra? Que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque la gente hoy busca la libertad. Hoy te dicen, tú puedes hacer o ser lo que quieras. Entonces la gente quiere pensar lo que mejor le parece y no tiene guía. Y el diablo actúa en esas cosas. ¿Para qué? Y para que haya un desorden. Para que haya un desorden. Dicen por ahí que aquel que sabe quién es no tiene que andar demostrando nada. Amén.
sino que está tranquilo, está en paz. ¿Y por qué? Y porque sabe quién es. Entonces tiene paz. Aquel que no sabe de dónde viene ni a dónde va, está perdido porque no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Y es necesario que nosotros nos vayamos apegando a lo que el Señor nos dice, en lo cual el Señor te dice: todo te es lícito, pero ten sabiduría, no todo te conviene. Porque al Señor no le gusta la religión. Amén. Dios es amor. Esa es una de las cualidades más importantes que tiene el Señor, y es con el amor, no con el mandato, sino con el amor que nos termina convenciendo. A través del amor, porque el Señor me ama incondicionalmente, me perdona. Entonces nosotros terminamos convencidos por el amor de Dios, no por una amenaza, no por un temor, sino que terminamos convencidos por su amor, por el afecto, por el interés que Él tiene para con nosotros. Por eso es necesario que nos acerquemos a Dios y que confiemos y que tengamos fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que busquemos primeramente el reino de los cielos, su perfecta justicia, y lo demás será añadido. Para que no seamos avergonzados, porque ¿sabes cuántas personas detienen su andar y su caminar porque tienen miedo de luego fracasar? Porque han fracasado en la vida, porque le ha ido mal en la vida, porque han tenido errores, entonces no quieren fracasar más. Todas aquellas situaciones le han lastimado, entonces no quieren fracasar más. Pero el Señor dice que si confiamos en Él, no seremos avergonzados. Entonces me queda a mí la decisión. Y si yo no quiero confiar, te es lícito, te dice el Señor. Amén. Pero no te conviene. No te conviene. Te es lícito, pero no te conviene. Te es lícito, pero no te edifica. Y nosotros debemos buscar esa edificación, la edificación que viene de parte de Dios y la edificación que viene de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Hoy la gente compra estereotipos porque solamente ve una persona. Pero la persona con un estereotipo le puede vender algo. Amén. Y dicen por ahí, la sabiduría humana, que lo que uno vende no lo compra. Mas el Señor, lo que hoy a nosotros nos pide, lo que el Señor hoy nos invita a poder participar, hoy nos invita a poder descubrir, hoy nos invita a poder explorar los caminos de la fe y de la esperanza, es un camino que Él ya transitó. El Señor no vende estereotipos, sino una vida comprobada, y una vida comprobada por Él hasta la muerte. Porque hoy tú ves una persona que se viste de una manera y el año que viene se viste de otra. Hoy piensa una cosa y mañana piensa otra, pero ya cuando pensó de una manera, ya vendió todo eso. En cambio, en el Señor no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces es preferible tomar la roca estable, el cimiento estable, donde yo puedo edificar tranquilamente, porque sé que en Cristo no hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Ahora uno dirá: bueno, pero siempre lo mismo, no será aburrido. La gloria postrera será mayor que la primera. Nuestra vida va en aumento, dice la palabra de Dios. Amén. Dice que va en aumento como la aurora. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo debo ver y debo pensar, porque, a ver, hermano, el Señor nos predica la palabra, pero no que después para enchufarnos un cassette y que sigamos repitiendo todo lo mismo
No es esa la intención de Dios. La intención de Dios es, como dice la palabra, que yo medite en ella, que yo piense, que me tome un tiempo, que le dedique tiempo a pensar qué es lo que dice Dios, por qué lo dice, por qué me lo dice. Porque si no nos convertimos en religiosos y nunca terminamos pensando y tomando sabiduría, porque la enseñanza que me da a mí no será la que te dé a ti, ni a la que le dé al otro hermano, porque el Señor tiene una relación distinta con cada uno de sus hijos, y esa es la multiforme gracia de Dios. Pero yo debo pensar y debo buscar mi respuesta, porque Dios sabe lo que pasa en mi vida y en mi corazón, y Dios tiene ganas de tener una común unión con cada uno de sus hijos, y Dios sabe que sus hijos cada uno de sus hijos son diferentes. Dios lo sabe. Entonces tiene que tener un trato diferente con cada uno. Pero yo también debo pensar, debo meditar en la palabra para poder obtener mi respuesta. Porque ciertamente este mensaje nosotros podemos decir que el Señor nos habla y dice que si creemos en Él no seremos avergonzados. Pero tal vez a alguno le está hablando como el empleado que es en su trabajo. A otro le está hablando como esposo, como esposa. A otros como hijos. A otros como padres, a otros tal vez como jefes, como empresarios, lo que fuere. Porque Dios sabe qué es lo que pasa en cada vida, en cada corazón. Pero cuando nos viene la palabra de Dios, hermanos, debemos ser más determinantes en el pensamiento y no ser ambiguos al escuchar la palabra de Dios o ser tibios. Y con esto yo no hablo de ser un cristiano ortodoxo, pero sí prestar atención. Sí prestar atención y poder meditar para buscar mi respuesta. Si no, ¿para qué vienes aquí? Si la iglesia no es un club social, aquí se viene a aprender de la palabra de Dios y esa palabra que pueda tener un uso práctico para mi vida. Y que yo pueda probar las enseñanzas de Dios y pueda entender que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero yo, para buscar la respuesta, para buscar la enseñanza, debo meditar en la palabra de Dios. Si tú tienes que escuchar una palabra o tienes que escuchar una predicación una vez, 2, 3, 5, 10 veces, la palabra es viva y la misma palabra te hablará de distintos temas que tú tienes en tu corazón. No necesitas mucho, solamente abrir el corazón. Yo me recuerdo una vez, a mí me regalaron un cassette que tenía una predicación de un lado y una predicación de otro, de distintos pastores. Y había una predicación que era la única que me hablaba. Y yo la escuchaba una vez, otra vez, otra vez, otra vez. No sé cuántas veces la escuchaba por día en mi trabajo. Y la escuché tanto que se me llegó a romper el estéreo, que era en ese tiempo para cassette. Amén. No fue hace mucho, hermano. Pero a mí me hablaba de todo y de cada día, y era una sola predicación. Entonces a veces nosotros queremos grandes revelaciones o grandes encuentros con Dios. ¿Sabe qué fue lo primero que se me vino a la mente cuando yo tuve un encuentro con el Señor, cuando el Señor se reveló en mi corazón de una manera importante, de una manera impactante para mi vida? Lo primero que se me vino en el corazón cuando me puse a meditar en toda esa situación fue, y ahora no tengo vuelta atrás. Porque antes yo podía tener una excusa de decir, bueno, no sé, digo yo porque el hombre siempre se reserva como una salida. Porque engañoso es el corazón del hombre. Amén. Tú dices tal vez, no, si yo me entrego de todo corazón, yo le creo al Señor de todo mi corazón. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, por mucho que digamos, nuestros frutos son los que hablan. Y aunque uno trataba de esforzarse en Cristo Jesús, las cosas cambiaron cuando uno tuvo un encuentro con el Señor.
Entonces ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ahora Dios no era algo como bonito, como algo hermoso. Ahora Dios era una verdad, era una realidad en mi vida. Entonces no había manera de que yo pudiese negar esa verdad. Negarla lisa y llanamente sí. Pero no buscar excusas para decir Dios no existe, Dios nunca hizo nada. No podía. Por eso es importante poder meditar en la palabra de Dios. Porque el hecho de que si seguimos a Dios y no somos avergonzados, es porque Dios nos va a indicar cómo y cuándo debemos hacer las cosas que debemos hacer en nuestras vidas. Cuáles son los tiempos, por dónde debemos avanzar, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso la palabra de Dios dice, por nada estéis afanados, pero también la palabra de Dios dice de que aquello que requiera diligencia, no perezoso. Amén. Bueno, entonces, ¿qué quedamos, pastor? Aquel que crea no se apresure. Bueno, ¿me apresuro o no me apresuro? Aquello que requiere diligencia, no perezoso. Lo que requiere diligencia, dice la palabra de Dios. Y eso lo sabemos cada uno en nuestro corazón. Por eso hoy el Señor dice, confía, espera, camina. No camines en Cristo Jesús, hermano, viendo a ver qué pasa y qué no pasa para seguir avanzando. Tírate a la pileta. Avanza con fe, con esperanza. Por eso dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo voy a esperar ver algo para hacer algo, para seguir avanzando, no es fe. Y no es esperanza, dice la palabra de Dios. Amén. Porque si yo quiero aplicar esperanza de algo que veo, no existe la esperanza porque lo estoy viendo, no lo espero. Entonces, a veces creemos que caminamos en fe, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que hoy yo estoy esperando, lo que hoy yo no veo, camino confiado en que sé que lo voy a tener. Pero si yo le doy la gloria a Dios solamente por lo que veo, no es fe. Si yo veo, avanzo. Si veo, tengo fe. ¿Y si no veo? Entonces, tenemos que sacar a veces el velo de los ojos y darnos cuenta que eso no es fe. No es fe. Yo camino aunque no lo tengo, camino aunque no lo recibo. Más aún si Dios me lo prometió. Tú puedes decir, bueno, pero a veces uno se cansa y cree que sí, verdaderamente está siendo avergonzado porque la gente a uno lo ve y tal vez yo le dije a mi familiar lo que Dios me prometió y han pasado un tiempo y Dios no me lo da. Dios no te va a dejar en vergüenza. Solamente camina, solamente avanza. Hay gente que su vida está en función de los que miran los demás, en lo que ven los demás. Y viven pensando a ver qué es lo que ven los demás y no ven. ¿Qué pueden decir los demás? Y esa no es la vida del creyente. Mi preocupación, ¿cuál tiene que ser? ¿Cuál es el concepto de que Jesús tiene de mi vida, de mi persona, de mi corazón? Amén. Esa es la preocupación, por así decirlo, por ponerle un nombre. Por eso el Señor dice, sígueme. El Señor dice, sígueme. Cree, ten fe y esperanza. Y veremos días nuevos, hermanos. Es la única manera, pero debemos aprender. Porque el Señor premia a aquellos que le buscan. Y si yo tengo interés de aprender lo que el Señor ha escrito, el Señor te enseña. El Señor te abre el entendimiento, te abre las Escrituras. ¿Por qué? Porque tú quieres. Porque la Escritura no es un libro que ha de aprenderse solamente académicamente. No, no es así. La palabra de Dios dice que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Y la palabra de Dios es un libro espiritual.
la cual para tomar las profundidades que hay en la palabra necesito el Espíritu. Yo puedo saber el versículo de memoria, pero no el espíritu de una enseñanza detrás del versículo. Entonces, tengo que ver lo que el Señor me quiere enseñar y debo tomar con diligencia y meditar en ello, pensar. Y si tengo alguna duda, buscar en la Escritura para que no me desvíe. Y plantearme en qué voy a creer. Porque de eso se trata también. ¿Voy a creer en lo que pienso? ¿Voy a creer en lo que siento? ¿O voy a creer en lo que me dice Dios? Yo tengo que ver en qué creo, qué sigo, qué persigo. ¿Me apoyo en mi propia prudencia? ¿O la desecho y tomo lo que el Señor me dice? ¿Soy sabio en mi propia opinión? ¿O busco qué es lo que dice Dios y cambio la mentira por la verdad? Y coloco la verdad en mi corazón de la mentira que a mí me está dictando mi mente o mi corazón y la cambio. El Señor nos enseñaba de que el Señor Jesús vino el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo le tiró un dardo, le tiró una mentira. Y él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Sacó la mentira y en ese lugar trajo la verdad que estaba en la Escritura. Ahora, cuando el diablo me dice algo y yo medito y empiezo a pensar y empiezo a divagar y termino naufragando en los pensamientos, termina siendo esa la verdad. Y después me doy cuenta que no es la verdad. Y cuando me doy cuenta que no es la verdad, estoy frío, estoy lejos de Dios. Las cosas no andan bien. ¿Y por qué? Y porque me alejo de la luz. Mis palabras son vidas, dice el Señor. ¿Y sabes qué anhelamos nosotros? Vida. Pero no queremos la palabra. Aquel que anhela mi palabra, dice el Señor. Aquel que anhela vida, anhela mi palabra. Aquel que anhela vida, anhela mi palabra. Entonces, si tú anhelas vida, una vida diferente, una vida que Dios te da, tienes que anhelar la palabra de Dios. Nunca digas que anhelas vida o una vida diferente, porque así mismo como tú estás anhelando una vida diferente, tienes que saber que tienes que anhelar de Dios, la palabra de Dios. Recuerda que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No tu mente, no tu corazón, no tu cultura, no lo aprendido académicamente, sino Dios. ¿Y por qué hablamos esto? Porque una cosa no suple a la otra. Amén. Porque yo sea creyente y me sepa, no sé, versículos bíblicos de memoria o me haya leído toda la Biblia, no me convierte en un profesor, no me convierte en un ingeniero, en un médico, en un abogado, no me convierte en una persona profesional. Estamos hablando de las cosas espirituales y del crecimiento espiritual, porque si estamos escuchando esta palabra y estamos en este lugar es porque queremos crecer espiritualmente y aprender la vida espiritual que tiene cada persona para poder crecer. Porque la gente que hace crecer el intelecto, aprende, lee, estudia y está perfecto. Amén. Luego otros dicen, bueno, yo quiero estar bien físicamente, entonces se entrena, practica una disciplina y está perfecto. Pero también tienes un corazón, sentimientos, también hay un espíritu del hombre. ¿Y cómo haces crecer eso?
Yo hablaba con una persona y me decía, tú tienes que tomar esto y tienes que tomar esto y tienes que tomar tal cosa. Dice, eso ayuda mucho, dice, porque yo dejé, dice, de tomar ansiolíticos y pastillas para dormir. ¿Y por qué? Y porque no tomábamos una enseñanza. Al no tomar la enseñanza, ¿qué sucede? Y mi cabeza anda full. Esta persona me decía, yo no podía dormir más de 3 horas, imposible. Y no es vida. Eso no es la vida que Dios te quiere dar. Por eso el Señor nos invita a que pongamos la carga en Él, que podamos creer en Él y que así de esa manera no seremos avergonzados. Ahora, ¿qué dice el Señor? Hay un tiempo, hay una enseñanza. Tiene que haber una transformación y un cambio. Esto no se trata académico y cuánto aprendo, cuánto leo y nada más. ¿Por qué? Y porque tiene que haber un fruto. Porque tiene que haber una transformación de adentro para afuera. Y así voy creciendo, y así voy recibiendo. Y así voy teniendo otra relación con Dios. Pero es necesario de que yo me esfuerce si verdaderamente quiero. Porque, hermano, las cosas en Cristo Jesús no pasan solamente por venir a la iglesia, sino que tiene que haber una enseñanza, tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un cambio. A veces la gente se acerca a estos lugares de manera desesperada para que Dios haga un milagro ya. Y eso ya depende, es una cuestión de Dios. Amén. Yo no puedo decir que no puede suceder. No es así. Porque Dios conoce los corazones. Pero es necesario que podamos aprender y no nos equivoquemos. Y que sigamos lo que Dios nos enseña. Y que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Sino que podamos tomar la palabra de Dios y ponerla por obra y creer en el Señor. Porque si creemos en Él, no fallaremos. Porque el Señor dice, yo siempre les doy la victoria, pero hay un proceso. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos, bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie. Y es hora de creer en el corazón y confesar con la boca. Si tú quieres aceptar a Cristo en el corazón, si no has aceptado nunca a Cristo en tu corazón y lo quieres aceptar, puedes repetir una oración. ¿Y por qué hablamos de aceptar a Cristo en el corazón? Porque aquellos que le creen, aquellos que le aceptan y creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa, para salvación. Entonces es necesario que le des permiso tú a Dios para que entre en tu vida y empiece a edificar y que empieces a creer en Él. Y al creer en Él jamás vas a ser avergonzado, hermano. Amén. Por eso si quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, yo te invito a que puedas hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, dame esa paz, esa fe y esa esperanza. Señor Jesús, te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador. Te doy gracias por esta fe, por esta esperanza y por esta vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios.